Este trabajo fue realizado por Cristian Ormaza, Sebastián Bernal y Sebastián Moreno, del curso octavo B. Hoy vamos a hablar de la independencia de los Estados Unidos. En 1773, en Boston, se da el inicio al motín del té. Este se daría por los impuestos altos, principalmente, aunque otras razones fueron el no poder hacer contratos si no estaban en papel timbrado, lo cual dificultaba mucho los intercambios y negocios, ya que además de ser caro, este era escaso. Pero los impuestos por el té fue la gota que derramó el vaso y lo que daría inicio a la revolución. El rey George III, en un intento de calmar a los manifestantes y a la revuelta, manda a Samuel Salisbury con la misión de dar un discurso, pero con la negativa del pueblo, este se torna violento y los soldados británicos matan a 5 manifestantes e hiriendo a cerca de 6, dando un suceso conocido como la masacre de Boston. El rey George, al ver esto, se da cuenta que el pueblo está indignado y decidió relevarse contra él, así que declara la guerra de forma oficial contra estas colonias. El rey, el rey da la orden al teniente británico Howe para atacar. Este manda más de 32.000 tropas en el agua, con rumbo al puerto de New York. En eso, George Washington se une a la batalla y marca una diferencia futura a la revolución, ya que como todos sabemos la revolución antes de la llegada de Washington no era algo organizado. El pueblo no estaba en capacidad de librar una guerra y solo estaba haciendo motines y revueltas. Washington está en serios problemas, ya que no podía organizar, distribuir y planear ataques al mismo tiempo. Mientras Washington intentaba pedir que los británicos tomaran terreno, Alexander Hamilton roba cañones del centro de la ciudad, quitándole cierta ventaja a los británicos. Washington, al enterarse de la fama y renombre que aquel joven Hamilton estaba obteniendo, pide hablar con él. Ya en la oficina de Washington, este le comenta a Hamilton desde la situación que pasaban, de cómo estaba intentando trabajar con un tercio de lo que el Congreso le había prometido. Y en resumen, avisándole del inminente e inevitable fracaso que este iba a tener, Washington le pide ayuda a Hamilton. Y aunque este último no quería ser un secretario y anhelaba pelear a la guerra, después de pensarlo acepta la ofrenda de Washington. Hamilton se convierte en el secretario de Washington y organizó toda su información, planes, ataques, lugares, tropas, hace de los motines una revolución organizada. Los revolucionarios logran soportar el ataque británico, llevándose la victoria, y Washington termina siendo de Hamilton su mano derecha. Después de algunos sucesos de menor relevancia, pasa una de las peores crisis de la revolución. El Congreso escribe acerca de varios sucesos como los de los ataques británicos, donde los revolucionarios tuvieron que comerse sus caballos como última opción. Además, mercaderes cercanos le niegan equipamiento, asistencia, solo recibiendo dinero de los británicos. En eso Washington le propone a Hamilton una estrategia de combate, atacando y retirándose, haciéndole imposible a los británicos justificar el costo de la pelea. Por otro lado, Washington acompaña a sus tropas a varias batallas. Una de estas fue la batalla de Monmouth, en donde el general Charles Lee ordenó una retirada al ver las tropas británicas, ya que estas eran el doble. Esto provocó el desorden de las tropas, dificultando la batalla para al final ser Washington el que recuperara las tropas y ganara. Después de estos sucesos, Charles Lee empezó a decir comentarios insultando el nombre de Washington, cosa que Alexander Hamilton y Joe Lares no pudieron soportar. Hamilton habla con Washington al respecto de estos comentarios, pero este le dice que no le haga nada y que Hamilton, imposibilitado de hacer algo, es interrumpido por Joe Lares, el que ayuda a saldar cuentas a su amigo, retando a Charles en un duelo. El duelo se realizó con las reglas los 10 mandamientos del duelo. En este duelo entre John Lawrence y Charles, Alexander Hamilton y Aaron Burr actuaron como los segundos de los anteriores. La cuenta comenzó y al dar 10 pasos, Joe Lawrence disparó primero, acertando un tiro en el costado de la cadera de Charles, hiriéndolo. Washington, a pesar de los comentarios insultantes, pidió perdón aún sabiendo que Charles y Washington nunca estarían de acuerdo, argumentando que los dos jóvenes no hablaban por él. Washington manda a Hamilton a su despacho y después de una discusión este manda a Hamilton a la casa. El siguiente evento es en el que Lafayette, el inmigrante de Francia, convence a Washington de traer a su regreso su mano derecha, Alexander Hamilton, por medio de una carta, ya que este sería una gran exponente a la futura batalla de Yorktown. Márquez de Lafayette fue uno de los más importantes exponentes de la revolución.
ya que este era un gran estratega en combate, además dotaba de armas y barcos al ejército revolucionario. El evento más importante fue la batalla de Yorktown. Con la llegada de Hamilton y el reencuentro de Lafayette y todos fueron a sus puestos y se prepararon para terminar la guerra. El plan era atacar a los británicos allí, ya que estaban mandando a más de 10.000 tropas con rumbo a New York. Pero como sabían que el plan funcionaría, fácil, tenían un espía. Hércules Mulligan era un sastre y un espía que dio la información suficiente para saber que atacarlo allí era factible. La batalla de Yorktown duró una semana, en donde cientos terminaron heridos o muertos. Después de esta semana de batalla, un hombre en un atuendo rojo corre frenéticamente mientras agita un pañuelo blanco. Los revolucionarios bajan sus armas mientras cuentan sus heridos y a sus muertos. Washington sonríe y hace el acuerdo. Los revolucionarios oficialmente son libres. Escoltan a los británicos de Yorktown mientras estos se van en fila. Todos celebran, ya que ese día fue el día de que un ejército maltratado, débil y que necesitaba una ducha, le ganó una potencia mundial. Ese fue el día que el mundo se tornó al revés. Pero como no podía ser distinto, en cada guerra hay sacrificios, y esto no iba a ser la excepción. El comandante John Lawrence, el cual se encontraba en Carolina del Sur, fue dado de baja en una balacera contra el ejército británico. Esto fue debido a un malentendido, ya que las tropas británicas de Carolina del Sur no habían recibido el mensaje de Yorktown de que la guerra había terminado. John Lawrence es y será un mártir. Una persona a admirar, esto no solo luchó y estuvo dispuesto a morir por su país, también luchó fuertemente para eliminar la esclavitud en su estadía en Carolina del Sur. Este juntó a más de 3.000 individuos negros. Esto tenía el fin de hacer el primer batallón totalmente negro. La noticia de su muerte afectó mucho a sus amigos más cercanos, Hamilton, Mulligan, Aaron Burr y a Lafayette. Y bueno, ese fue el proceso de la independencia de los Estados Unidos. Obviamente que esto no acaba ahí, ya que en palabras de Washington, ganar fue fácil y liderar era difícil. Después de la guerra pasaron muchos sucesos importantes. Las propuestas económicas de Hamilton, la batalla de gabinete y muchos sucesos que alargarían el tema. Este fue el proceso revolucionario de los Estados Unidos. Espero que les guste y gracias por su atención. Adiós.